Listo. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta octava mesa de artes visuales e inteligencia artificial en este jueves 22 de agosto y vamos a dar inicio a este programa del primer simposio internacional de estudiantes investigadores en artes y humanidades. Y bueno, pues tenemos un programa para esta mesa muy interesante. Nada más vamos a comentar un poco la cuestión de las reglas para que no haya problema. Les comentaba que aquí en modalidad presencial vamos a tener a Sam que nos va a pedir en la logística y ella cuando sea 2 minutos antes les va a avisar, 1 minuto antes también les va a comentar. En Zoom no, ahí sí se les va a tener que interrumpir para que estén atentos cuando les queden 2 minutos y cuando les quede 1 minuto. Tienen hasta 18 minutos máximo por ponencia y bueno, pues ya a partir de este momento vamos a comenzar. La sesión de preguntas va a ser hasta el final también de todas las ponencias para abrir aquí un diálogo interesante entre todas ustedes. Vamos a iniciar esta mesa con la presentación de Aranza Shaday Bañuelos Rangel y Estefanía Olvera López, que no sé si estén en Zoom, no sé si nos están acompañando por allí, a ver si nos pueden apoyar. Sí está Estefanía Estefanía y Aranza. ¿Están por allí? Creo que no. Ah, ahí está Estefanía, no, pero es Estefanía Olvera López. A ver, vamos a ver. No, no es. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar pues con Antonio Cimarro de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Se encontrará por aquí. Antonio Cimarro. Antonio, ok, perfecto. Sí, estoy aquí. Muy bien, Antonio, gracias. Vamos a iniciar entonces con Antonio Cimarro de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y su presentación es Investigación en grabado de la universidad a otras instituciones educativas. Adelante, Antonio. Hola, buenos días y buenas tardes desde España. Mi nombre es Antonio Simarro Escobar. A ver, un momento, ¿me pueden indicar si estoy compartiendo pantalla? A ver. Compartir. Aún no se ve. Ahí va. ¿Se aparece ahora? Ahí está, adelante. Sí, se aparece ahora. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Minimice esto. Bien, como les decía, mi nombre es Antonio Simarro Escobar y soy doctor en arte, producción e investigación por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente pues me encuentro realizando el tercer año del postdoctorado Margarita Salas en la Perdón, Universidad de Sevilla. Sí, perdón, eh, una cuestión aquí técnica. Adelante, adelante. sí. Como pueden ver en pantalla, mi propuesta hoy pues lleva por título Investigación en grabado de la universidad a otras instituciones educativas. En esta propuesta, en esta presentación que vemos hoy, pues haré un breve recorrido por lo que es la introducción, por los objetivos principales. También veremos la metodología utilizada para este proyecto, una breve discusión y acabaremos también con una pequeña conclusión. En cuanto a la introducción se refiere, pues hay varios aspectos que son importantes y que hay que destacar. Como bien he dicho al inicio, este proyecto pues no hubiera sido posible sin la financiación de la Unión Europea Next Generation a través del contrato postdoctoral con el que me encuentro ahora mismo, que es el Margarita Salas. Se pretende difundir y dar a conocer la investigación recogida en la tesis doctoral que defendí en el 2020 y que lleva por título La estampa líquida, el tensoactivo como medio de expresión artístico, siempre en materia de grabado. Esta difusión pues, se hace en instituciones de carácter no universitario, como escuelas de arte o como instituciones o institutos de educación secundaria. Mayoritariamente, hasta el momento, hemos logrado hacer este traspaso de conocimiento a través de ponencias y de talleres en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como vemos abajo en el mapa, es el sur de España, siempre como indica el título en materia de grabado, y hemos recorrido pues algunas ciudades, por ejemplo Sevilla, Cádiz o Almería.
punto Bilbao, que está en el norte, en el País Vasco. Y bueno, pues estas han sido algunas de las ciudades que hemos recorrido hasta el momento. Es una investigación en abierto, por lo tanto, creemos que todavía podemos recorrer alguna ciudad más. En cuanto a la investigación que difundimos y que está recogida en la tesis doctoral, a la derecha vemos la portada de este documento, pues reúne el trabajo de algunos artistas plásticos que utilizan el uso del tensioactivo o el uso de un químico tensor de una forma consciente y en ocasiones de una forma inconsciente para la creación de su propia obra. Asimismo, también se recoge la invención que llevamos a cabo, que hicimos, y bueno, es un método de entintado planográfico y que en su día pues nombramos como entintado micelar, a partir de micelas. La parte más conceptual de esta tesis, pues se apoya en conceptos como espacio y tiempo, que creemos que son necesarios para la creación del registro gráfico que creamos y que en ocasiones creemos también que es un reflejo social, ¿no? Algo muy social. La parte más práctica y técnica, pues surge de una exhaustiva revisión de la técnica que revolucionó el mundo del grabado en las vanguardias, que fue la técnica de la simultaneidad del color, o más conocida también como la técnica Heiter, inventada por Stanley William Heiter. Por último, el documento incorpora un capítulo que es fruto de la propia producción artística y que hemos titulado Recuerdo del trayecto. Los objetivos de este proyecto de transferencia, de este documento que hoy os presento, pues eh, pretenden valorar el impacto de esta difusión, ¿no? A otras instituciones no universitarias. Es decir, existen instituciones que tienen un interés importante, como las escuelas de arte o los institutos de secundaria, y lo hacemos a través de publicaciones, de seminarios, también de congresos, de talleres, de workshops, etcétera. Con todo ello, pues pretendemos crear lazos y unir estas diferentes instituciones, crear colaboraciones entre diferentes escalas educativas. Cómo no, pues también mostrar in situ las estampas que surgen de la técnica que revolucionó el mundo del grabado, como hemos dicho antes, la técnica Heiter, y dar a conocer pues estos procesos gráficos que son desgraciadamente menos conocidos por su elaboración, ¿no? Esta técnica pues, se basa en tres principales pilares, como es la diferente viscosidad de las tintas, la diferente dureza de los rodillos con las que se aplica la tinta y los diferentes niveles de mordida en la matriz de grabado. En definitiva, y con todo esto, pues proporcionar una nueva praxis gráfica trabajando el color en la estampa de grabado. En cuanto a la parte de la metodología de este documento, pues explicamos las diferentes fases para poder llevar a cabo este proceso de transferencia del conocimiento. Y en primer lugar, pues hay que destacar dos fechas importantes, como fue la solicitud de las ayudas para potenciar la investigación postdoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia, la PAIT PD 2022, y su aceptación el 29 de septiembre del 22, con una duración de más de un año, algo más de un año. Esto es importante porque, ahora veremos por qué, con la resolución por parte del rector de la universidad de estas ayudas económicas, pues ha sido posible la compra de un material muy costoso, así como los rodillos que vemos en pantalla, el profesional de dos manos de dureza blanda, que son 20 grados SOR, y el de dureza muy dura de 60 grados SOR. Además de tintas de la marca Charbonnel, porque nos resultan mucho más interesantes por el brillo y se mantiene mucho más en el tiempo, las matrices, que son muy costosas de cobre y de zinc, los mordientes, etcétera. Todos y cada uno de estos eventos pues, se han ido dando y en el que hemos mostrado nuestra investigación mediante una ponencia primero que duraba alrededor de una hora y después durante un workshop de 3 horas pues mostrábamos la parte más práctica, ¿no? Estaban siempre dentro de un programa de jornadas y de eventos extraordinarios que ofertaban las propias instituciones, los propios institutos o escuelas de arte. Siempre y mayoritariamente han sido instituciones públicas, repito. Como podemos ver, pues el proyecto GLU 2022 y el 2023 de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Sevilla o la 10ª edición del Open Portfolio Internacional de Bilbao, en el norte de España, así como la última, que fue la
la 11 Semana del Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Almería. Como bien afirma la autora Espinosa Santos, y leo textualmente, dice que no solo es una responsabilidad social la creación de nuevo conocimiento, sino también hacer una correcta transferencia, puesto que contribuye de algún modo a la democratización de este, a realimentar las desigualdades persistentes y a comunicar resultados a la comunidad científica experta en materia. Con todo esto, pues es conveniente destacar que a pesar de no ser centros universitarios donde hemos llevado a cabo este proyecto, pues se ha generado, y lo digo por experiencia propia, un ambiente de curiosidad, un perfecto caldo de cultivo donde se ha iniciado, digamos, también unas nuevas investigaciones, ¿no? Fuera de la universidad también existe la investigación, a veces se obvia, pero creemos que es necesario apostar por estas escalas anteriores a esta institución universitaria, que hay que también apoyar y reconocerlas, y también son importantes para la investigación en la universidad. Bien, a continuación, pues les voy a mostrar la difusión, cómo se ha hecho, que es también muy necesaria en todos estos eventos, muy enriquecedores para todos aquellos interesados en el mundo del grabado calcográfico. Es verdad que los dos primeros eventos no estaban dentro de esta ayuda que he comentado anteriormente al inicio, pero sí que se ha llevado a cabo de forma idéntica que al resto. Por las fechas, pues quedaron fuera y fueron anteriores, pero se han desarrollado de igual modo. Esta primera, como vemos, pues se llevó a cabo en la Escuela de Arte de Sevilla, que estaba inscrita en el proyecto GLU 22, como he dicho, y ofertaba además este proyecto GLU pues infinidad de talleres de diferentes disciplinas, que esto también digamos que enriquece entre unos artistas y otros, enriquece, ¿no? Después, este siguiente, pues fue un taller de linograbado en un colegio concertado de educación especial y, repito, fue muy enriquecedor por los asistentes, con una educación especial. O este siguiente, dentro del proyecto GLU, se hizo tras el éxito del primero en el 22, se hizo el 23 y de igual modo pues se incluyó en un montón de talleres y de otras disciplinas como cerámica o escultura, performance, etcétera. En septiembre del 2023 estuvimos también difundiendo estos conocimientos, esta investigación en la 10ª edición del Open Portfolio, que es un encuentro internacional de gráfica emergente en el norte de España, en Bilbao. Es muy interesante, es una cita anual para todos aquellos los amantes del grabado y en el que además pues tuve la suerte de formar parte del jurado para elegir las mejores propuestas. Esto lo destaco porque a veces cuando creemos que una investigación es simplemente pues ofrecer lo que nosotros hemos desarrollado, a veces se conexionan otras partes, ¿no? del arte y surgen estas cosas interesantes, como un jurado, como exposiciones, etcétera. A finales del 2023 tuvo lugar una de las últimas ponencias que duró 1 hora y después el taller duró 3 horas en las cuales en la Escuela de Arte, perdón, y Superior de Diseño de Cádiz. Siempre se oferta de forma pública, oficialmente se hace con una documentación, con mucha antelación y como vemos en pantalla a la derecha, pues se crea la cartelería que es necesaria, ¿no? para dar a conocer este tipo de eventos. Por el momento, pues el último de estos eventos ha tenido lugar en la 11ª Semana de Diseño, Máquinas de Imaginar, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería. Fue todo un éxito donde primeramente pues también procedimos con una ponencia y posteriormente el workshop que duró 3 horas. Aquí les muestro algunas de las fotos de este último evento. A la izquierda podemos ver el rodillo entintado. La técnica Heiter requiere varias pasadas de rodillo. Y en el centro, y bueno, yo a la derecha me encuentro mostrando la matriz, cómo queda entintada tras este proceso y este método de entintado, ¿no? Para finalizar, me gustaría mostrarles también un vídeo, espero que se vea, nunca lo he hecho compartido por Zoom, pero espero que se vea, que resume un poco el proceso y esta última ponencia que fue, bueno, sobre todo la parte práctica en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Almería. Vamos a ver si funciona.
Como vemos, se crea la matriz entintada y después se estampa como una matriz normal. Esta era la primera de las matrices que hicimos y esa la estampa. Y ahora preparamos la segunda matriz con 2 pasadas de rodillo. Bien, y en cuanto a las conclusiones, pues como he dicho al inicio, a pesar de que es un proyecto que todavía está en curso y esperemos que dure mucho, porque es enriquecedor y creemos que es importante, pues en cuanto a las conclusiones, son las siguientes. Decimos que la formación en materia de grabado, hemos llegado a la conclusión de que la formación en materia de grabado en las instituciones no universitarias, pues son de mucha calidad y de gran variedad. En España, estamos hablando siempre de España, y en este tipo de difusión, pues con este tipo de difusión, digamos que es un acto de retroalimentación, ¿no? Tanto para los investigadores que difundimos nuestros conocimientos, como para aquellos que asisten y escuchan nuestras propuestas. Digamos que se crea un rico discurso que es tremendamente enriquecedor y simplemente decir que vemos muy importante y muy necesario unir, como he dicho, estas diferentes escalas educativas y estas instituciones. No todo surge en la universidad y lo que surge fuera enriquece a la vez a la universidad. Creo que es fundamental en el mundo de la investigación unir diferentes instituciones. Por último, pues aquí la bibliografía que se ha utilizado para esta propuesta y sin más, pues darle muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Muy interesante la propuesta. No sé si llegó Aranza Shaday por ahí. Me parece que no. Y por acá tampoco. Ok, bueno. Vamos a continuar entonces con Cintia Palacios Carrillo, que nos va a presentar su investigación sobre representación y reinterpretación de recuerdos con inteligencia artificial. Cintia es estudiante de la Facultad de Artes, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Artes, algo así. ¿Sí? Y bueno, pues adelante, Cintia. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a tratar un tema que es bastante, pues, actual. Precisamente voy a hablar de algunos usos de lo que sería la inteligencia artificial, particularmente para, pues, las artes visuales. Vamos ahorita que tengo la presentación. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues si gustan la siguiente. Eh, bueno, precisamente voy a partir del contexto actual en el que nos encontramos en esta era de la información digital, en la que igual nos encontramos rodeados de lo que es la cultura visual. Estas dos estructuras sociales o que nos están incluyendo en la actualidad reconfiguran la manera en la que hemos comprendido y percibido el mundo. Nuestra concepción de la memoria y el pasado se ha reestructurado con base en ello. Ya no concebimos la historia ahora como un relato estático lineal, sino como un supuesto, sino como un conjunto de narrativas entrelazadas con los medios de comunicación y el Internet y la tecnología. La siguiente, por favor.
la anterior. Ok, por esta razón, el arte contemporáneo actualmente involucra mucho lo que es el tema de la memoria o las prácticas del ejercicio de la memoria. Pretendiendo encontrarse un espacio no solo de contemplación, sino de reflexión y experimentación, dentro del cual, a través de nuevas propuestas, haciendo uso de la tecnología, se cuestione, se visibilice, se represente y se innove la necesidad humana de registrar el pasado. Dentro de este contexto, podemos recurrir a la inteligencia artificial como una fuerza innovadora, disruptiva, que desafía los paradigmas en torno a sus aplicaciones en el campo de las artes y las humanidades. Es decir, a través del uso de la inteligencia artificial y de los nuevos recursos tecnológicos, recurrimos al concepto de memoria como ahora un depósito influenciado por algoritmos y datos digitales. Ya no se trata de un depósito de información estático, sino que en algo dinámico y maleable. Y justamente este impulso humano innato de registrar nuestras vivencias con distintos métodos a lo largo de la historia es lo que ha llamado mi atención y lo que me ha motivado justamente a desarrollar esta investigación. La siguiente, por favor. Justo parto de este reconocimiento de las nuevas concepciones sobre la historia, el recuerdo y la memoria como algo no necesariamente verídico, algo fluctuante, moldeable y manipulable, que el área digital ha potencializado. Igual me veo influenciada por el desarrollo y la popularización de la inteligencia artificial, lo cual para mí abre dos cuestiones. Primero, siendo que existe un estigma bastante claro hasta la actualidad, aunque ya sea algo accesible hasta en WhatsApp, ¿no? Sobre el uso de las herramientas de producción de imágenes, que en mi opinión, para nosotros artistas visuales, tiene la opción de proponer a través de esta interacción respuestas a qué hacer con esto que hemos visto y que hemos vivido. Es decir, a través de puede ser una herramienta que nos ayude a materializar o visualizar algunas propuestas creativas que parten de nuestras memorias. Y bueno, la segunda cuestión es que esa situación del estigma se refleja mucho en el ámbito de la investigación, ya que existen pocos trabajos hasta el día de hoy que vinculen estos temas, es decir, los temas de la concepción de la memoria, la historia y el pasado, del arte y de la inteligencia artificial. Y bueno, la siguiente. Los objetivos de esta investigación, a través de esta investigación pretendo otorgarle el reconocimiento debido a las aplicaciones de inteligencia artificial como herramientas útiles dentro del ámbito artístico, ya que considero que son capaces de permitirnos la exploración creativa de nuestra memoria, siendo esta una de las fuentes principales de inspiración para los artistas visuales. A su vez, busco establecer precedentes acerca de lo anterior al exponer las complejidades de la memoria dentro del panorama digital, donde la inteligencia artificial se populariza cada vez más. La siguiente, por favor. Okay. La investigación se trata de un estudio aplicado, descriptivo y exploratorio, ya que debido a la naturaleza del tema, todavía hay una necesidad de generar el conocimiento, es decir, no hay, digamos, un conocimiento tan específico o investigaciones tan específicas en estos temas, como ya mencioné, y justamente pretendo generar conocimientos sobre las nuevas posibilidades de preservación y contemplación artística de la memoria a través de la inteligencia artificial. De igual forma, el material que se revisó para poder darle cuerpo a la investigación consiste en una serie de material bibliográfico que involucra tesis, libros, ensayos y artículos académicos principalmente, con los temas, digamos, independientes de el arte, la tecnología, la memoria y la inteligencia artificial. Porque, insisto, no hay como una inclinación tan directa hasta el momento. La siguiente, por favor. Y bueno, esta recopilación y análisis de los ejemplares se centra en identificar el contexto y el desarrollo histórico que ha movido al humano a preservar sus recuerdos a través del ejercicio de la memoria, ya sea a manera de objeto o a manera de arte. Con ello se pretende identificar la inteligencia artificial como una propuesta más capaz de ser adoptada por el ámbito artístico.
Y bueno, la propuesta o este trasfondo teórico será utilizado posteriormente pues, para el desarrollo de un proyecto aplicado de generación de imágenes por inteligencia artificial. Bueno, ahora respecto a la discusión, ya voy a entrar como tal en el tema y parto de la premisa de que en las sociedades modernas se mantiene hasta cierto punto una relación historicista con el pasado, es decir, todavía tenemos, cada vez se va destruyendo la concepción de que el pasado es algo lineal, es algo verídico y es algo, pues que no lo cuestionamos, por así decirlo. Y aquí cito a la doctora Joan Gardner Hansen, que es maestra en la Universidad de Warwick, Inglaterra, que ella explica que en la era de la incertidumbre en la que nos encontramos ahora existe un colapso en la percepción del tiempo, ya que nuestro consumo y nuestro tiempo en el Internet y en las redes sociales han hecho que entendamos la historia como una o múltiples versiones del pasado, justamente inclinadas a narrativas apegadas a los medios. La siguiente, por favor. Ok, bueno, de acuerdo con lo anterior, también la historiadora del arte Surnay Benítez explica que pues actualmente nos encontramos, creo que ya es bastante evidente, en una revolución tecnológica y que precisamente estos dispositivos como el teléfono, las computadoras y la difusión o la accesibilidad que tienen a la difusión de fotografías y videos, pues nos involucran en una nueva visión de lo que es la cotidianidad y el tiempo. Precisamente modifica nuestra concepción de las relaciones interpersonales, el imaginario social en sentido general. Y justo la interfaz entre lo físico y lo material hace que se evidencie más y también se evidencie más esta relación que hay entre los humanos y las máquinas, logrando que la memoria se convierta en un fenómeno de obsesión global. Y la siguiente, por favor. Aquí, pues sí quiero mencionar mucho el peso que la fotografía ha tenido dentro de en este moldeaje de nuestra concepción del tiempo. Y pues primero, hablando del siglo XIX, cuando ya se empezó como a difundir más lo que es el trabajo fotográfico, pues fue un parteaguas dentro de lo que era el quiebre del paradigma de la imagen como un sinónimo de veracidad, ¿no? Ya cuando, digamos, el arte se empieza a apropiar de este recurso, se empieza a entender la fotografía como una representación poética, atemporal, consciente, icónica y simbólica de un modelo de realidad que depende no solo de la percepción del creador, sino del observador, que a su vez educa y forma nuestro modo de organizar la visión. Es decir, aquí a través de las imágenes empezamos a, bueno, no necesariamente a reconocer, pero empezamos a vernos influenciados de una manera como más fácil o accesible a cierto tipo de mensajes o cierto tipo de información. Y bueno, justo también me parece importante recalcar que generalmente en la actualidad la historia oral o escrita o con otro tipo de medios análogos, ahora ya por ejemplo como con la fotografía tradicional, pues se asume como no arbitraria o como no influenciada. Es decir, o sea, no hay, se entiende de nuevo como algo verídico y como algo real. Y en este caso, esto para mí es un poco problemático porque también no solo descarta algunos tipos de medios como más independientes, por así decirlo, como los diarios u otro tipo de registros, sino que a su vez, en el caso de las narraciones digitales, pues se ve estigmatizadas, ¿no? Se les entiende como tal vez falsas o se les cuestiona con más facilidad que a los materiales análogos. Sin embargo, yo aquí propongo esta cita de el Internet es el mayor repositorio cultural que ha conocido la humanidad, así que pues para mí la web representa pues un gran depósito de información que no necesariamente significa que sea información falsa, ¿no? Y la siguiente, por favor. Ok. Precisamente el Internet, así como el arte y otro tipo de herramientas y medios, han surgido por esta necesidad
natural, innata en el ser humano de buscar recordar y compartir todo, ¿no? O sea, nuestras vivencias. Y justamente, pues los medios de difusión masiva también son un gran ejemplo de ello. Por medio del arte, particularmente, considero que el pasado se trae al presente como un acto conmemorativo. Se trata de una representación individual del vínculo entre un presente y lo que previamente existió. Se identifica con la acción de rememorar, lo cual nos otorga la capacidad de reconstruir y reelaborar el pasado a través de un proceso creativo donde la asociación de ideas e imágenes estáticas se convierten en movimiento. Aquí el movimiento es igual muy importante, ya que con el ciberespacio y la difusión también de videos, pues nuestra percepción de la temporalidad se reconfigura al ser capaz de ofrecernos distintos modos de ver, que igual agregan y dan sentido y significado a los sucesos. Estas computaciones o imágenes o no imágenes digitales quedarán también registradas gracias al empleo de métodos cada vez más simples, accesibles, interactivos y participativos. Y bueno, ahora sí quiero empezar como a mencionar el tema de la inteligencia artificial, empezando también por la cuestión de que toda la historia del arte se ha evidenciado o se ha visto pues influenciada por los cambios tecnológicos que ocurren en el contexto correspondiente. Y justo ahora la naturaleza inmaterial de los archivos y las herramientas digitales de la memoria virtual nos abre la posibilidad de apropiarnos de la red como un espacio para la intervención artística. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, digamos, la inteligencia artificial aparece y se adentra en el Internet y pues ya ahora en este contexto específicamente como una herramienta capaz de crear u ofertar propuestas estéticas y contenido a partir del cual reflexionemos sobre las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología en nuestros modos de producción, nuestra percepción e interacción con el conocimiento. En los últimos, bueno, particularmente en el último año, año y medio, los sistemas más populares de generación de imágenes por inteligencia artificial eran DALL-E, Simplify y Midjourney. Y como mencioné un poquito previamente, ya hasta en WhatsApp pueden tener un asistente de inteligencia artificial que les genere imágenes, inclusive ya también desde ChatGPT. Nada más iba con una pequeña pausa, eso me hizo darme cuenta también de lo rápido que se actualizan los sistemas en el Internet, ¿no? Pero bueno, todos estos sistemas que menciono, no solamente de generación de imágenes, sino en general, la inteligencia artificial funciona a partir de una estructuración basada en los procesos mentales humanos que corresponden al reconocimiento, a la asimilación de objetos y los patrones. Se trata de distintos mecanismos basados en teorías cognitivas y en el funcionamiento de la mente humana que, de acuerdo con su entendimiento de los conceptos propuestos, generan un resultado variable y diverso. Eso es bastante importante. Ahora lo voy a recuperar. Es decir, los resultados que nos pueden ofrecer estas herramientas son combinaciones visualmente atractivas, pero carentes de una racionalización de concepto, lo que nos recuerda que el factor de imaginación y creatividad siguen siendo hasta el momento cualidades humanas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ah, perdón, no sé, la anterior entonces. Disculpa. Okay. Bueno, aquí me parece importante, como les decía, lo del resultado variable y diverso me parece muy importante recalcarlo, ya que en cuestiones de recuperar la memoria, nosotros mismos no somos capaces, digamos, de recuperar nuestros recuerdos o de pensar en un recuerdo o de pensar en el pasado de una manera consistente y verídica. Así que al momento de, por ejemplo, solicitarle a una inteligencia artificial, el caso de, por ejemplo, hazme una imagen de cuando era pequeño con mi abuela, pues va a haber un resultado variable, no solamente en la anatomía, pero en las prendas, en, no sé, en el fondo, cosas por el estilo, precisamente porque también replica estas inconsistencias que la propia mente humana tiene. Y bueno, recalco, es necesario mencionar que la inteligencia artificial opera replicando variables presentes en el comportamiento humano, sobre todo en la toma de decisiones.
Estas variables aplicadas a la memoria funcionan como una reminiscencia de la imaginación destructiva o creatividad del olvido, aquí citando a Huizen, un autor que se enfoca mucho en la memoria de la sociedad. Y bueno, esto como reflejo de la atrofiación de la memoria contemporánea. Hablamos de discursos o en este caso de imágenes generadas bajo una noción del paradigma del recuerdo, o sea, una supuesta concepción histórica que prevalece intacta. Y con lo anterior que acabo de mencionar y con lo que acabo de citar, podemos concluir que en la actualidad no existe un modelo de inteligencia artificial que recalque con veracidad los recuerdos humanos. Esto, de nuevo, porque nosotros mismos somos incapaces de hacerlo. Para los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial es únicamente posible simular los procesos de información humana. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, a continuación vamos a tener la ponencia de Estefanía Antonella Mariana Chanqueo Cariqueo de la Universidad de Concepción de Chile, que quisiera por aquí. ¿Ok? Listo, muy bien. Y su presentación es Acompañamiento y cuidado en los procesos formativos con estudiantes de artes visuales, una etnografía desde el saber hacer ayudante en la universidad. Adelante, adelante, Estefanía. Hola, buenas. Espero se escuche. Sí, se escucha. Excelente. Buenos días, estimadas, estimades y estimados profesores, estudiantes y quienes nos acompañan presencial y virtualmente. Mi nombre es Estefanía Chanqueo Cariqueo, soy licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, Chile, y actualmente estudiante del título de Gestión Cultural de la misma casa de estudios. La presente ponencia se establece dentro de las reflexiones sobre los paradigmas que nos atraviesan actualmente y en concreto dentro de la enseñanza y la práctica artística. Considerando que las constantes transformaciones socioculturales no son ajenas al dinamismo de la universidad, quienes, además de atender su rol en lo formativo, no dejan de revisar sus relaciones con las ciencias, la productividad, las tecnologías de la información y demás, como hemos revisado en las ponencias anteriores. Asimismo, estas instituciones insisten en proyectar una misión alineada a la formación integral y que sean aporte a la sociedad. De lo anterior es que las escuelas de arte promueven competencias orientadas a una mayor profesionalización de sus egresados, de manera que puedan desenvolverse en un campo mayor de producción y gestión artística. Y este modelo de enseñanza enfatiza que, como estudiantes, recibamos una formación artística conducente a la capacidad de autogestionarnos y desenvolvernos exitosamente en el mundo de los proyectos. Si bien resulta difuso plantear cómo se puede enseñar a ser un artista profesional autorrealizado, también es ilusorio pensar que el artista nace o se nace siendo artista. Es así como la actual educación en artes visuales se desmarca de una tradición arraigada a la expertise disciplinar, replanteando la relación con las artes y su gestión con los modelos de producción contemporáneos en que es factible su inserción. Y esta revisión incidió en que las escuelas de artes universitarias en este país, en Chile, promuevan el desarrollo de habilidades y competencias que den soporte a prácticas de creación, de investigación e inclusive docencia, que nos permitan, como futuras egresadas, desenvolvernos e instalarnos profesionalmente en el ámbito de la gestión cultural y la producción artístico-visual. Así, de esta manera, el grado de Artes Visuales de la Universidad de Concepción despliega un plan de estudios maleable, donde se articulan las competencias más adecuadas al perfil profesional. Esto se traduce en, por ejemplo, que el mismo estudiante sea capaz de armar su malla curricular. Que si bien hay ciertas asignaturas obligatorias, cada quien decide qué parte del área artística quiere aprender. Y esto se articula a través también del pensamiento crítico, la responsabilidad social, la comunicación, el emprendimiento y el trabajo en equipo interdisciplinario, que todas estas son mencionadas en su modelo educativo, el modelo educativo de la universidad. Esta caracterización ha implicado un avance respecto a la promoción de un enfoque holístico atingente a las necesidades del quehacer artístico en un contexto sociocultural mucho más amplio.
Asimismo, estas transformaciones en el ámbito de la innovación educativa de las escuelas de arte universitarias han implicado una revisión permanente de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los procesos evaluativos, la reflexión pedagógica, el rol de los docentes, entre otros tantos esquemas de la educación superior. Y es en donde se sitúa la reorientación de los roles, destacando la figura del profesor, que es donde recae mayoritariamente la responsabilidad de favorecer el desarrollo de aprendizajes. No obstante, a partir de la activación de oportunidades significativas de involucramiento horizontal, es clave reconsiderar el rol de las y los estudiantes ayudantes que asumimos, justamente un rol que no se restringe a la práctica de la tutoría, sino que comprende un compromiso con el saber hacer desde el acompañamiento y el cuidado entre pares. Así, la presente contribución corresponde a una autoetnografía que abre diálogos complejos desde la experiencia situada que emerge del saber hacer ayudante en el grado de artes visuales. Y esto no se trata de desarrollar un relato celebratorio, sino exponer un ejercicio de reflexividad crítica para dialogar justamente con estas tensiones, las incertezas y posibilidades atingentes de la experiencia vivida. Una narrativa que no busca resultados alineados a la política de la evidencia, sino que atendiendo a las formas de ser, saber, hacer y estar como ayudante para repensar el sentido otorgado al acompañamiento y el cuidado. De esta manera, los objetivos de esta investigación se instalan como una invitación a entender, ciertamente, a la investigación desde otro lugar. Así, tomando distancia de la validez otorgada a la objetividad cientificista, se proyecta una forma de hacer investigación que nos exige abrazar la complejidad, el caos, las incertidumbres y la experiencia singular, y en este caso localmente situada en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Concepción, permitiendo ampliar nuestra comprensión del saber hacer ayudante en la universidad. Por tanto, los objetivos de esta autoetnografía crítica devienen en líneas de fuga que, proyectándose como preguntas orientadoras, me han permitido indagar en la trayectoria personal de saber hacer ayudante en la universidad. Y estas interrogantes corresponden a, primero, ¿cómo se aprende a ser ayudante? Segundo, ¿qué implica el acompañamiento de esta labor? Y por tercera parte, ¿qué sentido otorgamos al cuidado en el contexto post-pandemia? La metodología llevada a cabo es una autoetnografía crítica, un acercamiento a la indagación y a la escritura narrativa, desde donde es factible proyectar una forma de conocer expandido a la comprensión de las relaciones y los encuentros, sin perder de vista la relevancia de compartir situaciones, em, historias y recuerdos personales que constituyen la experiencia de saber hacer ayudante en la universidad. Esta autonografía como forma de escritura de la vida se articula desde mi experiencia personal como estudiante del grado de artes visuales que ha asumido el rol de ayudante en distintos cursos y en diferentes instancias socio-relacionales. En este sentido, el despliegue performativo de la autoetnografía permite el desarrollo de una forma de hacer investigación que atiende a la emergencia de situaciones complejas, las tensiones, las incertidumbres, como señalaba, y las afecciones que supone una labor encarnada y sentida, a la vez comprometida con los procesos formativos del estudiantado. De lo expuesto, la escritura como autoetnografía no tiene que ver con el yo, sino con la encarnación intencionada de un nosotros. Y es una forma de narrar la experiencia, no solo contando historias, sino viviendo las historias que nos contamos y que nos cuentan. Relatos que recuerdan el sentido epistemológico otorgado a nuestras experiencias cuando la reflexividad crítica permea el relato analítico de nuestras trayectorias. Abriendo la discusión, desde mediados del 2021, he asumido el rol de ayudante dentro de la Universidad de Concepción en la carrera de Artes Visuales. Recuerdo previamente buscar una segunda opinión respecto a tomar esta responsabilidad. Y una de las respuestas que obtuve fue, oh, mira, en realidad pagan súper poco y aparte hay que ser capo. Que capo acá en Chile es como ser alguien despierto, como inteligente, el más despierto, ¿no? El que sabe más. Y esa frase fue suficiente para aventurarme en esta
responsabilidad. Y el lugar que se forjó desde entonces ha sido atravesado por vínculos y afectos que, tanto de profesores y estudiantes, surgieron. Asimismo, no es menor el número de compañeras y compañeros a quienes he tenido que acompañar en crisis de angustia, de ansiedad, acompañarlas y acompañarles en una sala de espera por intentos o ideación suicida. Asimismo, en una seguidilla de acciones para poder conseguir fondos para postulaciones a becas, inscripciones de asignaturas o consultas varias. Incluso ayuda en la combinación de trabajos para poder aprobar y salvar un ramo. Más aún, aquellos estudiantes que recibí mi primera ayudantía durante la pandemia, de manera virtual, son en su mayoría con quienes trabajo este semestre y quienes hacen posible esta narración. Las implicancias de saber estar han aportado en la comprensión de procesos de aprendizaje y creación artística que deben cursar y que ciertamente sigue permeando el lugar desde donde me sitúo ahora, que es el aprendizaje sobre la gestión cultural. Ese rol activo desde y para las comunidades, y en este caso educativas, no es casual. La responsabilidad que emanan las prácticas debe ser empírica, no desde un lugar de distancia casi impermeable del que tantos y tantos profesores se sitúan, y mucho menos en un área como esta. Si bien es cierto que se debe separar lo profesional o académico de lo privado, no es menor la confianza que depositan al momento de compartir sus pensamientos o sentimientos sobre las obras artísticas que desean realizar. Y nuestro trabajo debe ser en miras de lograr generar ese espacio seguro desde donde puedan conseguir construir aquello. Ciertamente mi aprendizaje sobre cómo ser ayudante se germinó desde muy temprana edad, precisamente en espacios seguros que me fueron otorgando principalmente profesoras ligadas a las artes, productoras visuales o escritoras, todas mujeres, en lugares donde la docencia se tornó horizontal y donde cada palabra era valiosa. Incluso podría profundizar con lo que veía en casa y al investigar nuestro árbol genealógico en que figuraban cada tanto profesores, dirigentes sindicalistas, loncos y machis, dos figuras de la cultura mapuche a la que pertenezco y que han sido roles que asumen un compromiso para la construcción desde ese nosotros. El aprendizaje que he obtenido actualmente resignifica lo anterior y lo sitúa desde mi propia voz, lo que tengo y puedo compartir. Misma voz que debe cuidar a quienes me rodean y quienes confían en mi actuar, porque justamente ser ayudante otorga que los consejos o recomendaciones que se entreguen ya sean considerados importantes, incluso con ese deje de tener la razón siempre. Hay que deconstruir el altar en que también se nos sitúa y observa. Lo anterior va enraizado con el diálogo permanente en la creación de obra, en el posicionamiento que deben trabajar las y los estudiantes. Si hay algo que marcó la pandemia respecto al aprendizaje son las dudas, y pasar por alto una época post-pandemia es pasar por alto las necesidades de las comunidades educativas, hechos que evidenciaron una crisis educacional larga y tendida, al menos en este país. Entrar a la educación superior y a una especie de academia de bellas artes ha develado que ciertas miradas, ciertos discursos o referencias sean totalizantes, que se asuman como verdades, restringiendo el campo de exploración de quienes están integrándose recién a este mundo universitario. Por tanto, si hay algo que observo, es la duda constante sobre sus propios manifiestos, sus propias visiones de mundo. Aquello debe ser atendido no solamente desde nuestra posición de ayudantes, sino también que debe ser un trabajo en colaboración con el docente a cargo. Y en este caso, en taller de grado, que es una asignatura anual que en primer semestre trabaja las bases teóricas de la propuesta artística, justamente se aprecia lo anterior, un saber hacer colectivo. Como mencioné al inicio, el grupo de estudiantes que ya tenía una experiencia previa conmigo, sí tuvo esta nueva experiencia con el profesor José Rubilar Medina, que es quien, bajo mi mirada, encarna las transformaciones paulatinas que ha tenido la educación universitaria. Conforme a ello, el contacto con los estudiantes es clave. La reafirmación de sus palabras, la validación de sus emociones y la comprensión desde el aula y fuera de ella. También, y como lo permite el rol, es fundamental el vínculo con el docente, accionar desde una sintonía de principios, como el respeto y la escucha activa, estableciendo que pueden tener las mismas necesidades,
me refiero al profesor, ¿no? Que ese vuelco a lo laboral enfatiza también lo complejo de vivir. Al inicio, en el 2021, justamente una de las recomendaciones que me hicieron fue no traspasar la delgada línea entre lo profesional y lo personal, que es gente adulta con la que estaba tratando, tanto estudiantes como profesores, y que cada uno debería saber adaptarse a ese mundo real o al mundo universitario, lo cual es comprensible hasta cierto punto. Pero insisto, como esos comentarios vinieron de profesores de la vieja escuela. La pregunta es, ¿y cuál es la nueva? Más aún, ¿cómo nos involucramos las y los ayudantes en algo que se transforma generacionalmente? Situándonos en las conclusiones, las respuestas a tales interrogantes surgen de una búsqueda personal y colectiva por comprender mi propio accionar y cómo puedo guiar a quienes se han acercado, indagando en cómo ser ayudante de tal o cual profesor. Por supuesto, no hay una guía, ni está escrito en piedra. Por tanto, respuestas inmutables no existen. Algo que sí queda de manifiesto es la nueva perspectiva de saber hacer ayudante, y es la codocencia. La codocencia entendida desde un vínculo horizontal, desde un trabajo a la par y del compromiso por el bien común del estudiantado, dejando de lado la figura clásica que se entendía por ayudante, ser solamente un símil de asistente al profesor. Asimismo, que ese ser capo no se enfatice en quien conoce al revés y al derecho al contenido, quien tuvo la mejor calificación, sino quien sea capaz de entregar de manera íntegra las herramientas necesarias para el devenir artístico en que se sitúen las y los estudiantes, nuestras compañeras y compañeros, y a la vez quien pueda acompañar al docente en reflexiones, encaminando la enseñanza, el aprendizaje, el saber hacer desde una perspectiva holística, teniendo como base el cuidado por el otro y el contacto con sus sentires. Muchas gracias. Muchas gracias, esta muy interesante reflexión. Y vamos a continuar ahora con Angélica Berenice Gallego Sansúrez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con su tema la autobiografía visual como estrategia didáctica para la construcción de la identidad en estudiantes universitarios. Adelante. Pues bueno, mi nombre es Angélica Gallegos, soy docente en artes visuales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Música y Artes. Y bueno, actualmente estoy cursando el doctorado en Educación, Artes y Humanidades en la Autónoma de Chihuahua. La autografía visual como estrategia didáctica en la construcción de la identidad en estudiantes universitarios es el título de mi investigación doctoral que se encuentra en proceso y bueno, se inserta como una investigación educativa para el mejoramiento de programas en artes visuales, específicamente en asignaturas que tengan que ver con procesos creativos basados en la fotografía. Adelante. Comenzaré con una breve reseña de la problemática y el contexto en el que surge esta investigación. Y bueno, como hemos detectado a nivel mundial, pues se vive una crisis de identidad, no solo en el ámbito universitario, sino en general. Vivimos todos los días con diferentes factores como desplazamiento, migración, la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales y bueno, las constantes redefiniciones de sexualidad y de género. Y bueno, la lista puede continuar infinitamente. Adelante. En este panorama, se pues plantea un desafío para los académicos y para todos quienes nos dedicamos a la producción cultural, porque debemos imaginar cómo las artes pueden transformar la escuela en un espacio viviente y conectado, donde los estudiantes puedan crear una especie de laboratorio crítico para explorar cómo estos factores influyen en su identidad. Y bueno, en este contexto es que surge esta investigación basada en las artes, que bueno, Barone y Eisner, que son uno de los autores tutelares de esta metodología, nos dicen que las artes, pues es más bien este enfoque utiliza las artes para explorar y comprender los fenómenos en contextos
educativos o sociales. La IVA, la investigación basada en las artes, pues utiliza el arte como una herramienta metodológica en algunas de las fases o en todas las fases de la investigación. Y bueno, destaca la importancia del proceso creativo y la generación de significado por encima del desarrollo técnico. Bueno, el contexto es en el contexto universitario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y bueno, se piensa aplicar también con los estudiantes de Bellas Artes en Chihuahua. Y adelante. Y de esta manera surge nuestra pregunta de investigación. ¿De qué manera la autografía visual puede contribuir como una estrategia didáctica al desarrollo y comprensión de la identidad en estudiantes universitarios? Adelante. Y bueno, con relación al término de autografía, pues sigue siendo muy poco utilizado desde el arte y sobre todo, bueno, en la educación. Por lo que en esta ponencia presento los hallazgos más relevantes que se han tenido a lo largo de mi trayectoria investigativa. Y bueno, se ha logrado identificar sus cualidades artísticas, tanto teóricas, para lograr una definición que nos va a acercar a la naturaleza de este modo de representación visual. Y bueno, este fenómeno de autografía, los relatos de vida, la biografía, son géneros narrativos provenientes de la literatura y de la historia. Y este fenómeno, bueno, también se manifiesta en las artes visuales desde el autorretrato, la fotografía documental, la fotobiografía, autorreferencialidad, fototerapia, fotoperformance. Pero bueno, a continuación vamos a ver algunas características que destacan la autografía visual. Estos proyectos suelen ser confundidos justamente con el autorretrato, ¿sí? Debido a que, bueno, se observa en todo momento la autorrepresentación del autor. Lo cierto es que el referente más antiguo, pues es el retrato, ¿no? Desde la pintura, y el más contemporáneo, pues es el retrato fotográfico. Bueno, en los proyectos autobiográficos no necesariamente aparece el autor o el creador. Vemos aquí un ejemplo de la obra de Lewick, donde utiliza objetos personales para construir su autobiografía, pues para él los objetos también nos definen. Otro caso similar es el trabajo del fotógrafo tamaulipeco Miguel Ángel Camero, que bueno, esta serie fotográfica la realiza durante la pandemia. Y bueno, él hace una autorrepresentación a través de su ropa vieja y rota para hablarnos de la belleza del inservible. De esta manera él habla de sí mismo. Otra característica, y me parece la más vertebral de estos proyectos biográficos, es que emplean la memoria y el espacio biográfico para indagar de una manera más profunda en su historia personal. Y para ello recurren a archivos, bitácoras, diarios. Y bueno, el caso de Roselena Gutiérrez, también tamaulipeca, ella consulta los recetarios que son heredados de parte de su abuela, madre, y bueno, ella los conserva y hace un registro fotográfico de todos los objetos que son heredados junto con estos recetarios antiguos, ¿no? Para hablarnos pues pues, de su historia culinaria familiar. Y bueno, de esta manera podemos llegar pues a una definición. La obra autográfica pues es una estrategia creativa, es un modo de hacer que el artista utiliza para conectar íntimamente con el espectador de una manera confesional, ¿sí? Para acercarnos a una etapa de su vida, de su archivo íntimo, ¿sí? Y lo puede hacer mediante la representación figurativa o de un modo ficcional, ¿sí? Adelante. Muy bien, bueno, ahora me voy a acercar un poco a hacer una breve revisión en la historia del arte para comprender cómo desde la fotografía existió un giro narrativo y creativa desde el retrato fotográfico. Bueno, indudablemente, el anterior.
Indudablemente las vanguardias artísticas liberaron la fotografía de sus limitaciones tradicionales, permitiéndole convertirse en un medio expresivo y conceptual donde el artista puede ya explorar otras dimensiones, tanto conceptuales y de la realidad. Aquí vemos la obra de esta fotógrafa que se desprende de la Bauhaus y del movimiento del Dada, donde bueno, ya empieza pues, a representar múltiples identidades a través pues, de la ficción. Adelante. Y bueno, también las teorías del psicoanálisis y la Primera Guerra Mundial y todo lo que viene pues, de un acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, como es la incorporación de la mujer en la industria, por citar algunos ejemplos, llevaron a los artistas a tocar temas relacionados con el trauma, el miedo y la sexualidad, que son aspectos centrales del psicoanálisis. Esto conlleva a que, bueno, los artistas miraron hacia adentro y la introspección pues se vuelve un elemento clave en sus obras de arte, ¿no? Adelante. Y bueno, finalmente varias autoras, Goyarrola, Sarsa, de Diego, historiadores del arte, pues coinciden finalmente que la obra de Claude Cahun, pues es fotógrafa francesa, pues es el hito fundacional de la autografía visual. Cahun, bueno, pueden ya ahora consultar su trabajo en línea. Y bueno, ella experimenta los autorretratos combinando elementos del surrealismo y el del Dada para cuestionar nociones que tienen que ver con la identidad de género. Y bueno, pues en la siguiente. Más adelante, los movimientos por la justicia social de la década de los 60 y 70, incluido el movimiento de los derechos civiles, el feminismo de la segunda ola, el surgimiento de las teorías postmodernas, que van a proporcionar un marco crítico para los artistas de la época, quienes van a utilizar sus obras para desmantelar estas jerarquías de poder, para cuestionar las nociones tradicionales de la identidad, género y raza, y van a destacar cómo lo personal no se puede separar de lo político. Y de esta manera es que lo autobiográfico actúa como protagonista del arte. Bueno, aquí estamos observando una obra de Mónica Mayer, mexicana, que bueno, ella trata temas de feminismo, género, y explora esta relación del arte con la vida cotidiana. Ya hacia los 90, pues ya se define por primera vez un verdadero panorama teórico y crítico que reconoce ya una intención autobiográfica en algunos creadores y sobre todo en las artes visuales. De esta forma se ha podido ubicar algunos textos que podemos ver aquí en pantalla en la escena internacional. Bueno, aquí vemos mayormente de España, pero también en la escena nacional. El caso de Carla Hernández Lara, Premio Nacional del Ensayo, donde presenta un estudio de la obra de Ana Casas Broda, fotógrafa mexicana, y bueno, es totalmente autobiográfica su obra, y también podemos observar el texto de Josefina Alcázar, que nos acerca a artistas desde el performance mexicano. Bueno, y la más reciente es una publicación de EXIT, donde es una revista especializada en fotografía, pues donde presentan un dossier y textos académicos sobre fotógrafos que hablan sobre pues, sus relatos propios. Adelante. Gracias. Bien, bueno, ha habido, bueno, hay exploraciones de la identidad en el contexto educativo, pero mayormente lo hacen desde el autorretrato fotográfico, ¿sí? No hacen esta exploración desde una conciencia del espacio biográfico como tal. En Sudamérica lo hacen, desarrollan esos proyectos académicos desde la pintura y la literatura mayormente. Y bueno, en el contexto mexicano tenemos a Ana Casas Broda, bueno, ella ofrece estos seminarios, pero no en el contexto universitario. ¿Sí?
bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, muy interesante. Y vamos a concluir nuestra serie de presentaciones con el trabajo de Miriam Yael Silva Reyes y Susana del Rosario Castañeda Quintero de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes nos van a presentar el tema Imágenes que transforman. Adelante. Gracias, buenos días. Pues creo que ya tienen ahí la presentación, entonces nada más esperamos a que se proyecte. Gracias. Bien, pues como ya lo mencionaron, nosotras somos estudiantes del doctorado en Artes y Humanidades y recientemente encontramos ciertos vínculos entre las investigaciones de cada una, si bien parecieran totalmente diversas en sus intereses investigativos. La realidad es que coinciden bastante bien en este tema que nos interesa, que es la imagen. Discutir los puntos de encuentro en nuestros temas de investigación, abordar la imagen como una herramienta con la capacidad de transformar el entorno, y la imagen sobre todo no únicamente visual o estática, sino también aquellas imágenes que se construyen. Algo en lo cual encontramos relación son los imaginarios, y cómo los imaginarios son capaces de proyectar y de crear ciertas narrativas visuales en las cuales se puede interpretar esa imagen desde ángulos bastante interesantes. Bueno, la imagen, les decía, no únicamente visual y estática, sino también que se construye. La capacidad de las imágenes para mover cual vehículos, afectos y sensibilidades con las que puede especularse sobre el futuro en un sentido de proyección de deseos. Esto es sumamente importante y yo creo que ambas estaremos retomando y volviendo a este tópico. Las imágenes que son objeto de análisis desde diversas disciplinas las vamos a retomar como algo que no es dado, sino que se construye y que pertenece al conjunto con otras personas. El artista no es ya lo más importante al hablar de arte contemporáneo o arte actual, y por ende surgen algunas preguntas sobre cómo se pueden investigar a las imágenes en el caso del arte contemporáneo o en el caso del arte devocionario, que también es otra forma de comprender a estos imaginarios. Y bueno, si puedes, la siguiente. Bueno, entonces en estas dos investigaciones, que bueno, una de ellas que es la que estoy trabajando, que es Otros paisajes futuros, el potencial crítico de la ciencia ficción, bueno, discuto algunas características visuales y narrativas que se encuentran en algunas obras de arte contemporáneo, sobre todo producidas en y desde Latinoamérica, en donde, y bueno, relacionadas sobre todo al videoarte y a la instalación, en cómo estas características yo las denomino como elementos ciencia ficcionales, y estos permiten rastrear intereses que son críticos, que son propositivos y la mayoría de las veces utópicos dentro de estas mismas obras, ¿no? Entonces yo ahí nada más hago bueno, digo que esto de utópicos, ¿no? Es por que construyen futuros alternativos, ¿no? Y está entonces esta capacidad de proyectar futuros que mencionaba la compañera al inicio, ¿no? Y que es un punto de encuentro que encontramos en las ambas investigaciones, ¿no? Esta capacidad de producir futuros alternativos, ¿no? De rastrear posibilidades, ¿no? Y eso mismo ha sido analizado anteriormente en obras de literatura y cine, sobre todo por el tema de la ciencia ficción, ¿no? Como género en estas dos áreas, ¿no? De la literatura y el cine. Sin embargo, en el caso de las obras de arte contemporáneo, se encuentran algunos ejemplos como los que investiga Jean Grandjean, que son Larissa Sansur y Wafa Obrani, que son dos artistas que trabajan con imágenes de ciencia ficción o sensibilidades de ciencia ficción, en donde en sus obras, no voy a andar mucho en sus obras ahorita, pero digamos que son un ejemplo de cómo se recuperan estos imaginarios, estas estéticas de la ciencia ficción en el arte contemporáneo y cómo funcionan también para proyectar estos futuros distintos. Sí, y bueno, mi investigación va en torno a las imágenes religiosas. La devoción y cómo se construyen por medio de estos imaginarios
ciertas percepciones de las imágenes que se observan en ciertas iglesias. Las imágenes transforman y eso es sobre lo que queremos hacer énfasis. En el caso de las imágenes religiosas, estas se proyectan desde un fenómeno devocionario católico y a veces la gente construye ese universo de la piedad popular y cuando decide adornar a una virgen o a un santo, está proyectando una idea de lo que para esa persona significa ese ícono sagrado allí, ese ícono religioso, y entonces estaría compartiendo esa misma proyección con otras personas, entonces se va construyendo. Por supuesto, las imágenes religiosas no se pueden revisar a menos que se haga esto por medio de referentes iconográficos, son lecturas muy puntuales, no es tanto como que se apele a la transgresión de estas imágenes, sino que se rescate la tradición y ciertos puntos para poder reconocer la vestimenta, la indumentaria, la forma en la que se presenta a la Virgen, a los santos o a Cristo. Hay una disposición en el espacio, esto es sumamente importante, el espacio en el cual se colocan estos íconos religiosos, no importa si son representaciones bidimensionales o escultóricas, es decir, tridimensionales, el espacio es sumamente importante y yo creo que esto también apela mucho a la construcción en la cual se comparte el espacio para resignificar pues estas ideas. Las prácticas piadosas están adheridas a un sistema de referencias y estas se cumplen gracias a un vínculo con hechos sociales. Por tal motivo, su estructuración no es totalmente singular ni completamente original. Se parte desde un cuerpo de creencias y principios morales en común, conductas cuya manifestación tangible se expresa por medio de comportamientos específicos del cuerpo. Así entonces, cuando una persona se acerca a una de estas figuras y se persina, hace algún tipo de reverencia, ya está actuando en consecuencia a lo que ve allí y está, entonces el espacio pues pasa a ser otra cosa, no es lo mismo si viera esa imagen, no sé, en algún restaurante, porque las puede haber, no actuaría de la misma manera. Yo creo que el espacio es sumamente importante para resignificar eso que está proyectando la persona. Así entonces, bueno, continuamente la capacidad intangible de la memoria, la imaginación y su reconstrucción proyectan nuevas recreaciones y variaciones de lo devocional. Los objetivos de esta ponencia, bueno, serán trazar una primera caracterización de las obras e imágenes que se estudian en ambos proyectos, encontrar un punto de encuentro entre la construcción y reconstrucción de imágenes e imaginario a partir del arte y su estética contemporánea. De esta manera, se ayuda a la comprensión de cada una de las líneas de investigación que aquí son descritas y de cómo cada cual se inserta, modifica y es entendida desde su propio contexto. La metodología, o como parte de nuestra metodología, se va a recurrir al análisis descriptivo de los elementos que nos interesa estudiar y, bueno, recurrir a la bibliografía especializada en los temas de cada investigación en los cuales se discute. El proceso descriptivo de cada línea de investigación permite explorar y señalar los puntos de encuentro respecto de la creación y construcción de imágenes en entornos contemporáneos. Bueno, entonces, en esta idea de los imaginarios compartidos, ¿no? De las imágenes que se construyen, en la discusión de la investigación de otros futuros posibles, el potencial crítico de la ciencia ficción en el arte contemporáneo, la imagen se sitúa en y se comprende desde el arte contemporáneo, en determinadas obras que se utilizan como ejemplos y que fueron creadas entre el 2017 y el 2022. Estas obras, sobre todo, son, como había mencionado anteriormente, videoarte, instalación y también, bueno, por ahí hay algunos proyectos editoriales y de poesía, pero me concentro principalmente en los primeros dos. Para empezar a comprender estas imágenes que se construyen desde allí, partimos desde una definición del arte contemporáneo, el cual supone ser aquello que Alain Badiou comprendería como el arte que no busca la permanencia y se entrega a la reflexión de lo temporal y aquello que puede transformarse. El arte contemporáneo, si bien es actual, también enfrenta esa actualidad en la medida en que desafía los límites impuestos y por ello siempre da un paso más adelante o fuera de. Si por lo tanto el arte contemporáneo es dinámico, es decir, una duración por experimentar, que esto es una expresión que hace Bourdieu, también es dinámica la forma en la que percibimos las imágenes, ¿no? Es decir, no, como ahorita mencionaba la compañera, ¿no? No es lo mismo percibir una imagen en un espacio determinado, ¿no? A percibirla en otro.
la manera en la que los percibimos también es dinámica. En definitiva, no vemos de la misma manera que veíamos hace apenas 40 años. No solo a partir de las pantallas, sino de la creación de imágenes artificiales, nos pone ante un panorama abrumador en el cual es complicado crear categorías y más bien nos permite crear relaciones, ¿no? Que es lo que queremos también hacer un poco entre las dos investigaciones. Y estas relaciones entre espectadores, entre espectador y obra, entre obra e imágenes, entre la imagen y lo que Bourdieu definirá como forma, hay muchas posibilidades con respecto a esto. Las imágenes en el arte contemporáneo, dice Bourdieu, modelizan más de lo que representan. En lugar de inspirarse en la trama social, se insertan en ella, ¿no? Entonces ahí está también la parte de transformación. El carácter de originalidad de las imágenes no es algo ya que se persigue en la manera en la que estas se comprenden, sino de dónde son tomadas y por lo tanto cómo son dispuestas, ya sea en una instalación o en un videoarte, ¿no? En el caso de esta investigación. Esto del original de las obras de arte que se analizan y se toman como ejemplo, por ejemplo, en las obras de arte contemporáneo que analizo, hay muchas imágenes que se construyen también a partir de la literatura y el cine del género, ¿no? De ciencia ficción. Y estos, digamos, yo los retomo en estas obras como que son vehículos, o estas imágenes, ¿no? Las retomo como vehículos de crítica, ¿no? De propuestas, ¿no? De otros futuros, como mencionaba al inicio. Y esto no es una transformación absoluta, por supuesto no es una transformación que surge en el momento, sino que se presentan como potencias, ¿no? Como imágenes con capacidad de transformar. Y bueno, aquí ya después hablo un poquito también de lo que Rancière trabaja como disenso, es decir, son imágenes capaces de disentir con los presentes y con los futuros. No sé si le puedo dar a la... No sé. Bueno, entonces hay una de estas obras que es Semente Exterminadora, que es de una artista portuguesa que se llama Isadora Neves Márquez, y en esta obra se contienen estos elementos ciencia ficcionales, y estos elementos, por ejemplo, como un personaje androide y su capacidad de dialogar con las plantas, nos permite rastrear el interés del artista por especular sobre crisis actuales en Brasil. Este cortometraje fue grabado en Brasil, y bueno, dentro de estas crisis pues están los monocultivos, ¿no? Los derrames de petróleo, o más específicamente la presencia de las empresas petroleras en el país. Entonces, este como ejemplo, ¿no? Este videoarte es uno de muchos ejemplos en los que encontramos estos elementos de la ciencia ficción, ¿no? Como los androides, que son personajes que vienen de la especulación, ¿no? En la ciencia ficción, y cómo son en realidad un vehículo también para hablar sobre, pues, en ese caso, crisis muy específicas del país. Entonces, en este cortometraje hay una alusión al futuro a partir de imágenes de lo que podría nombrarse como el presente. Sin embargo, estas imágenes, dentro de la obra audiovisual, se colocan en el futuro, lo cual conduce a reformular cómo dialogan estas imágenes, no solo con el tiempo, sino con la crítica al estado actual de las cosas. Bueno, los vínculos que empezamos a encontrar de manera más puntual. Yo reviso los objetos devocionales de una capilla que se encuentra en San Juan del Río, es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores y está a cargo de una comunidad de monjas de clausura. Pareciera que esto no se relacionaría tan tajantemente con el arte contemporáneo, pero para mí el arte devocionario tiene una estética particular y a mí me empezó a llamar la atención la forma en la que la gente decora algunas de estas imágenes, ya no es solo como las florecitas o algunos listones, ya están poniendo luces LED, están poniendo ciertos juegos de luces distintas, están proyectando una contemporaneidad a aquello que parecería muy tradicional, como lo son las imágenes devocionarias, y aquí es uno de los puntos de encuentro que observé y que se relaciona con las instalaciones que se utilizan para el videoarte, incluso los cortometrajes y cómo se construyen estos para representar ciertas críticas sociales. Yo empiezo a encontrar estos imaginarios en las imágenes devotas. Sin importar de qué imagen se trata, conceptualmente la representación describe los imaginarios religiosos que se suman indefectiblemente a su aprehensión. Se precisa de referentes claros para que esta representación surta el efecto de reconocimiento sensible y reactive el imaginario social de la devoción hacia una imagen específica. Actualmente
esto de la devoción y sus representaciones está ya entrando a campos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacia 2019 se creó un robot llamado Santo, así S-A-N con mayúsculas T-O, y este Santo, que aparece en su nichito, es una figura tridimensional, está programada para actuar en consecuencia a las peticiones o a las sí, peticiones o quizá la búsqueda de consuelo de parte de ciertos devotos. Tiene una programación tal que puede responder a ciertas oraciones, puede acoplarse dando ciertas soluciones de pasajes bíblicos a las necesidades que la gente postule. Es decir, que la devoción ya está ya también entrando a campos de la inteligencia artificial como tal, pero también de cómo se puede utilizar esta para dar una solución pues plástica, tecnológica, a una necesidad que es allí, que es primordial, que en este caso pues sería la religiosidad de muchas personas. Pareciera que esto es algo muy novedoso, pero en realidad ya desde el siglo XVI había un autómata que se creó, un monje mecánico, se le atribuye a Juan de Leturriana, y este autómata es un fraile que se flagela. Entonces ya hay tecnología dentro de la devoción, siempre la ha habido, pero su representación pues nos dice mucho acerca del contexto en el cual se está situando. Bueno, y antes de continuar, me voy a permitir leer una cita de Ezequiel Gato, en donde precisamente hace alusión a estas imágenes del futuro, ¿no? Que en ambas investigaciones pues, son importantes, ¿no? No solo estas imágenes del futuro a manera de proyección de deseos, sino también cómo aparecen en otras dimensiones, ¿no? Como lo puede ser estos robots, ¿no? O estas tecnologías que están también ahí presentes. Y dice, la pregnancia de la cultura digital en las futurizaciones es un fenómeno clave de nuestra contemporaneidad. Podemos detectarla en los miles de millones de perfiles, en las diferentes redes sociales vigentes, en textos, películas y series, en las que el futuro se pone en imágenes, se visualiza y se alude. Este sería el registro de la cultura digital en tanto mediación técnica de expresiones simbólicas generadas por individuos o grupos que postulan imágenes de futuro. La siguiente. Ok. Entonces, dentro de las conclusiones, si bien el cortometraje que les platicaba un poquito sobre él, ¿no? de la artista Isadora Neves Márquez, no es una obra que recurra al fotoperiodismo o a la denuncia, sí ficciona o hace ficciones desde imágenes del presente y las transforma para producir imágenes futurizadas, ¿no? Entonces, digamos que estas imágenes que ella muestra en su cortometraje, que son imágenes fijas de plataformas petroleras, ¿no? Refinerías y otras imágenes en conjunto, ¿no? Con un personaje que es un androide, tienen un alto contenido especulativo y se potencia el interés, ¿no? En los temas que se abordan en ese cortometraje a través de esas imágenes. En este caso, pues esos temas son las crisis medioambientales, aunque también la siempre abordada dupla, natural, artificial, que aparece en otras piezas del artista, como Becoming Male in the Middle Ages de 2022. Esto se observa claramente, bueno, en las zonas fijas, ¿no? Que ya mencionaba ahorita, de las costas de Brasil, de las refinerías, acercamientos y alejamientos. También por ahí en el cortometraje aparecen tomas de una playa artificial que fue construida en colaboración con Petrobras en Brasil, y de los campos y el movimiento de las semillas en las plantas de procesamiento de los monocultivos de soya y maíz. La presentación de los temas que aquejan actualmente a habitantes, artistas y activistas de y en Brasil se realizan a través de las imágenes que recuperan sensibilidades y materialidades de aquellas que se han construido desde la ciencia ficción más clásica, pero que en las últimas décadas también han sido y están siendo abordadas desde la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? Como ejemplos, que no voy a ahondar en ellos, pero de escritores como Edmundo Pasoldán o Rita Indiana. Esto bueno, evidencia que las imágenes que provienen de la ciencia ficción se adaptan según los contextos en los que estas mismas son resignificadas, ¿no? Entonces, es decir, hay también una recuperación de imágenes que tal vez puedan apelar a una tradición, ¿no? En el sentido del género de la ciencia ficción, pero que se transforman, que se adaptan y que también, bueno, también hay un contenido de crítica, ¿no? De proyección de futuros, de proyección de deseos. Y estas imágenes de ciencia ficción o elementos ciencia ficcionales, como los trabajo yo en mi investigación,
se resignifica, ¿no?, con un objetivo particular hacia la crítica de un estado actual y retomando su forma desde el arte contemporáneo, el cual pues, también pues, ayuda, ¿no?, con estos nuevos medios que son la instalación, el videoarte y los nuevos soportes. Y pues nada más las imágenes de devoción igualmente se están adaptando. Y, pues gracias. Disculpa. Un aplauso, por favor. Una disculpa, pero estamos con los tiempos muy justos. Bueno, pues vamos a hacer una breve recapitulación de esta mesa que ha resultado muy nutrida y me parece muy interesante, sobre todo porque se han abordado temas donde permea, por un lado, la tecnología, por otro lado, la incidencia del arte en el ámbito social, y por otro lado, esta parte que nos comentan de estos discursos e interpretaciones del arte que pues, son fundamentales dentro del quehacer artístico mismo, y que pues finalmente permea en estos trabajos que estamos viendo aquí en esta mesa. Sobre todo, bueno, vemos de inicio presenta en cuanto a la investigación en el grabado y sobre todo cómo esto termina también llegando finalmente al ámbito de la sociedad, como esta socialización y esta parte que como artistas también debemos llevar y no dejarlo nada más en el ámbito del taller, de la investigación o de ciertos ámbitos netamente académicos para ir a otro grado y que tenga finalmente una incidencia social, que creo que es uno de los elementos primordiales. Trabajo de Cintia, que además es innovador, es exploratorio, en el cual pues de inicio tenemos el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y que además pone sobre la mesa dudas, cuestiona cosas que pensamos como incuestionables, la idea de memoria, la idea de historicidad, la idea del pasado, y que plantea también la fragilidad que tenemos como seres humanos para poder ser, yo diría, incluso hasta manipulados ante los recuerdos y la posibilidad de la inteligencia artificial puede generar pues estas nuevas propuestas. El trabajo de Estefanía Chanqueo resulta también fundamental en cuanto a esta noción que decía de llevar ahora la reflexión en un ámbito académico hacia el acompañamiento de los alumnos, desde la tutoría, desde la ayudantía, que es donde lo plantea, y cómo esto puede coadyuvar finalmente a la formación del estudiante, a la autoformación y la profesionalización de ¿no? Que tenga mayor competencia dentro de su entorno y a partir de todos esos conocimientos que se van planteando y que pues, al final de cuentas no se quede nada más en el ámbito universitario, sino que más allá de esto también, como decía yo, tenga una incidencia social, lo cual de pronto también en el ámbito académico pues se nos llega como vida. Trabajo de Angélica, también muy interesante en cuanto al uso de la autobiografía visual para comprender los factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales, como una autoexploración del estudiante para poder comprender su entorno y pues también tener una noción, lo cual pues también, como decía, termina teniendo una incidencia finalmente en el estudiante. Por último, estos trabajos que nos presentan Miriam y Susana, que son también muy interesantes, la manera en cómo desde dos perspectivas distintas hablan de la imagen como una manera de transformación y cómo desde estas dos perspectivas se puede producir comportamientos, actos o la noción de, como comentaban, futuros imaginarios que puedan llevar también a repensar la imagen desde posiciones distintas, menos contemplativas y más reflexivas en todo caso. Como quiera que sea, me parece que el ámbito tecnológico viene a ser como un punto de encuentro en la mayoría de estos trabajos y que pues finalmente también dará pues a estas reflexiones. Entonces vamos a abrir pues ahora hacia lo que será una sección de diálogo, de preguntas, de respuestas, en las que pues bueno, vamos a abrir el micrófono al público y bueno, pues ustedes mismas también entre ustedes podrán hacerse preguntas si hay alguna duda respecto a los trabajos
ustedes mismas y mismos, considerando también a Antonio que anda por ahí. Y bueno, pues en ese sentido tendrán 2 minutos como máximo para poder exponer sus puntos. En este caso, nuestra persona de logística lo realizará de forma oral. Pues bueno, no sé si de inicio haya alguna pregunta, alguna duda por donde se quiera, alguien que quiera comenzar aquí en el público o aquí en el Zoom, si haya preguntas, Sam, por el momento no. ¿Oh? Por ahí hay una, a ver, si nos gustas apoyar, ¿este micrófono o con este nada más? Usa el micro para la gente. Ok. La pregunta va dirigida para ti, Enrique. Mi trabajo de investigación involucra categorías como discapacidad, crisis de cuidados y trabajo en calle. Y justo estoy como en ese momento crítico de elegir la ruta metodológica. Escuchaba lo que decías, entonces mi pregunta concreta es, ¿tú crees que la autobiografía visual, o más puntualmente la historia de vida visual, podría de algún modo ayudarme a desahogar los objetivos del trabajo que ciertamente se enmarcan con el trabajo etnográfico? Y, por último, si me podrías recomendar una o dos lecturas muy puntuales sobre el tema. Tu presentación se quedó en nuestra computadora, así que lo voy a consultar, pero no quería dejar de preguntar, además de que me gustó bastante tu planteamiento. Gracias. Sí, mediante las imágenes y sobre todo también la escritura, los archivos, el álbum familiar, me parece que puede ser muy útil para ir conformando pues, una historia de vida completa y la lectura, ¿no? La escritura. Y bueno, pudimos ver ahí también en la presentación, hay varios textos desde la historia del arte, pero hay un texto sobre fotobiografía. Es una metodología, no recuerdo ahora la autora, pero trae varios ejemplos ahí cómo aplicarlo, sobre todo en personas migrantes, ¿sí? Entonces hacen una historia de vida mediante la escritura y luego con imágenes. Está interesante, eso que puede apoyar bastante bien. Gracias. 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 No sé si hay alguna otra pregunta por aquí en el público, en Zoom. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, en este caso, Antonio, que anda por ahí en Zoom, sobre todo en cuanto a este trabajo que nos muestras. ¿Cómo ha impactado, digamos, todas estas metodologías, todas estas, el entrar gente tal vez ajena al mundo del arte, de repente empezar a hacer estas propuestas de grabado, meter las manos, empezar a utilizar tecnologías que a lo mejor no están tan acostumbrados, me imagino yo, por ejemplo, entre niños, adolescentes? ¿Cómo impacta esto, digamos, en cuanto a la recepción de estas propuestas que tú haces en estos foros y estas presentaciones que hasta ahorita has realizado? Claro, primero, antes de nada, sí que me gustaría hacer una aclaración, porque es verdad que la terminología en España y en América Latina a veces varía un poco. Me gustaría aclarar que la Escuela de Arte en España, por ejemplo, es una institución anterior a la Facultad de Bellas Artes. En ocasiones he oído, por ejemplo, a Estefanía de la Universidad de Chile decir Escuela de Arte, creo que cuando se refería a la Facultad de Bellas Artes, ¿no? También le dais este nombre. En España no, la Escuela de Arte es una institución anterior y la Facultad de Bellas Artes es otra. Entonces, por eso el trasvase de la institución que es la universidad a la anterior que es la Escuela de Arte. Y después a la pregunta que me hace, pues sí que es verdad que, como he dicho en las conclusiones, veo muy necesario este tipo de trasvase de conocimiento de la investigación, porque esto ayuda a que la gente en instituciones anteriores, como es la Escuela de Arte en España, tenga ese deseo de seguir investigando, de seguir estudiando en el tema del arte. El arte es fundamental en la vida y muchas veces nos olvidamos, lo pongo como experiencia propia. Yo cuando era mucho más joven, muy poco se me habló de arte, entonces creo que es necesario llevar este tipo de investigaciones a todo el mundo, que sepan que existe el arte
y que existe la investigación en arte, que es muy importante, y la respuesta es con una gran acogida y la gente siempre súper agradecida. Muy bien, padrísimo, muchas gracias. Y sobre todo esto que mencionas, y que creo que es una constante, que mencioné un poco más tarde, en cuanto precisamente ver el arte no solamente como un proceso de contemplación, sino como un proceso de investigación que genera conocimiento, y un conocimiento también que me parece bastante complejo y constructivo, y como serio de mucho impacto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cuestión por aquí, en Zoom tampoco. Bueno, seguimos abriendo diálogo mientras tanto. Y mi siguiente pregunta es para Cintia. Y bueno, pues sobre todo en el sentido de que entendemos que tu trabajo es muy exploratorio, es nuevo, hay prácticamente, creo que la mayor parte de la información que hay, si bien la inteligencia artificial no es un proceso nuevo, porque pues desde los años 50 se está trabajando en inteligencia artificial, lo novedoso es justamente esa apertura al público y esta facilidad de acercarnos a eso, y que eso también lógicamente tiene un impacto académico, social, muy fuerte, ¿no? Curiosamente, donde menos impacto hay, me parece, es en las artes visuales. ¿Y tú cómo ves, hacia dónde crees que la inteligencia artificial podrá ser empleada, impactará, puede ser aprovechada por el artista visual? Pues bueno, de primera instancia yo considero que en esta cuestión, por ejemplo, no sé, de alguna referencia o de algún tipo de búsqueda de alguna composición específica o algún elemento, incluso desde el manejo del color, creo que pues podemos hacer uso de estas herramientas como para darnos una idea, ¿no? Yo personalmente justo lo identifico como una herramienta, así como por ejemplo tomar referencias desde la fotografía con el celular, ¿no? Para hacer alguna pintura, una escultura, lo que sea. Sin embargo, yo creo que la responsabilidad del artista de hacer uso de esa imagen, pues debería quedarse justo como en esta cuestión de referencia o herramienta o base de inspiración para crear, no como utilizarla y llevarla a una exposición o una convocatoria y presentarla como un trabajo propio, porque pues al final de cuentas, aunque la idea o la combinación de palabras para solicitarle a las, bueno, el prompt, como así le llaman, para solicitarle a las inteligencias artificiales que te produzcan una imagen, pues eso sí fue tal vez tuyo, esa combinación de ideas, sin embargo el resultado pues no fue una elaboración mental ni creativa propia. Entonces, pues creo que de momento es como en donde nos encontramos, sin embargo, pensando ya en algún futuro y más allá de una inteligencia artificial en cuestiones visuales o en cuestiones de imagen, yo considero que pues eventualmente nos servirá tal vez como en cuestiones tal vez como de robótica para algún tipo de proyecto como en instalación, así es como más que nada yo lo veo, ¿no? Porque igual creo que el arte contemporáneo se involucra mucho con el manejo del espacio y pues eso. Gracias. Bueno, no se puede perder de vista aquí las consideraciones éticas que ello tiene, ¿no? Pero habrá que repensar también el uso de estas tecnologías como nuevos soportes artísticos que también en algún momento tendrá que ponerse sobre la mesa. No sé si haya más preguntas por aquí, dudas, a todo acá. Bueno, pues seguimos aquí abriendo los comentarios y entonces yo quisiera también preguntar a Estefanía, sobre todo en cuanto a este impacto que el trabajo que nos presenta, si esto yo lo comentaba, en cuanto a cómo permea toda tu experiencia, todo lo que has estado haciendo, lo que has investigado y todo esto, ¿cuáles han sido los retos más complejos a los que te has tenido que enfrentar dentro de una ayudantía y sobre todo hasta dónde te permites involucrarte dentro de estas cuestiones? Recuerda nada más que tienes 2 minutos para la respuesta, por favor. Sí, bueno, los retos dentro de la ayudantía son muchos, 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 pero igual depende de cuál es el nivel de implicancia que tiene el estudiante que es ayudante, ¿no? Entonces, en mi caso, como
insisto, es una autoetnografía, la implicancia es mucha y los retos son bastantes. Em, pero en cuanto a la enseñanza, el reto más grande es intentar darle las herramientas a los estudiantes para que puedan tener esa confianza, ¿no? Para crear. Y es muy difícil porque de aquí a un par de promociones, los estudiantes salen con muchas dudas, pero muchas. Entonces, dudando mucho de lo que hacen. Por ejemplo, yo veo todas las ponencias que han presentado, que hemos presentado, ya hay un nivel de confianza con lo que se dice, con lo que se plantea, pero en la carrera son muy pocas las personas que pueden tener ese nivel de confianza. Entonces, ¿cómo preparamos a los estudiantes que quieren ser artistas o que quieren trabajar de esto y que tengan la confianza, ¿no? Ese es el reto más grande. Y ahí también entra el desafío de cómo la persona que es ayudante se sintoniza con el profesor de la asignatura, ¿no? Igual ahí, bueno, es todo un tema, la verdad. Muy bien, Es muchas un gracias. poco difícil. Sí, bueno, muy clarificante lo que nos dices. Muchas gracias. Sobre todo los aplausos, por favor. A ver, hay una pregunta aquí por parte de Cintia. Bueno, tengo una pregunta para Estefanía y otra para Angélica. Si gustas primero, Estefanía, tengo la duda todavía, como que creo que no termino de entender, o sea, en qué consiste exactamente la ayudantía, o sea, no entiendo si es como, ajá, es que como aquí no hay que, no, o sea, me parece algo igual como muy interesante, muy necesario también, pero, ajá, que nos puedes dar como tal vez un poco más de contexto en cómo se maneja tal vez a nivel institucional como para que alguien sea parte de estas ayudantías para estudiantes. Wow, que gracias por la acotación porque desconocía que allá no existían las ayudantías. Bueno, igual depende de cada universidad en Chile, pero creo que en muchas hay, así que tan alejada de la realidad nacional no estoy. La ayudantía o una tutoría más bien, es un estudiante del un año superior generalmente que ayuda a la asignatura, pero él sigue siendo estudiante de pregrado, en mi caso, ¿no? Entonces es como el estudiante que se ha destacado ampliamente en lo académico o hace muchas cosas, ¿no? Y tiene buenas notas, que ese es un requerimiento básico, o sea, tiene que ser una persona, ojalá con promedio 6 para arriba, que en México quizás será, no sé cómo es la conversión, pero bueno, notas de excelencia. Entonces hay una serie de criterios que uno tiene que cumplir para poder ser ayudante. Entonces, ese es mi cuestionamiento, como no necesariamente tiene que tener como la mejor nota, sino quien cumpla con ciertas habilidades más sociales o que tenga las herramientas que le sirvan a los estudiantes. Ok, gracias. De hecho, aquí hay una figura que es la tutoría por pares, pero es una tutoría como tal. Como hablabas hace rato también de codocencia, bueno, eso ya Mm, aquí como tal no existe, pero sí hay la tutoría por pares, de hecho, es la intención que estudiantes de niveles más altos acompañen sobre todo a estudiantes más jóvenes, pero no es un puesto como tal o no hay una retribución económica como comentabas tú. mm, Entonces es una aportación, mm, digamos, que hace el estudiante como parte de su proceso. Muchas gracias, Estefanía. ujú. Bueno, A ustedes. otra pregunta aquí nos tenía Angélica. Sí, bueno, al respecto, igual tu tema se me hizo muy interesante. Me gusta mucho todo lo que es la exploración autobiográfica y sobre todo a partir del autorretrato, ¿no? Pero quería conocer, en el caso de esta investigación, mencionas que no es necesariamente el autorretrato, pero me intriga saber si, por ejemplo, tienes algún referente de estos temas, pero aplicados en las redes sociales. O sea, si hay tal vez como algún tipo de propuesta artística que se maneje ahí, o tal vez dentro de los mismos estudiantes, cómo se refleja esta búsqueda de identidad a través de las redes sociales.
Sí, hay un apartado, sobre todo en el marco teórico, abordo a Byung-Chul Han, que habla precisamente de la elaboración de la identidad a partir de estos medios de comunicación en redes, básicamente. Pero hablan de la selfie, ¿no? De toda esta creación de pues, identidades desencantadas, ¿no? Vacías. Y bueno, eso es parte también del diseño pues de la intervención artística, ¿no? Tocar ese tema. Es parte de un factor, ¿no? Que influye en la construcción de la identidad de todas las personas. Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta para Angélica, pero le preguntaron 2 veces, así que pues, lo vamos a quedar de ver. Continuando con esto, no sé si hay más preguntas por aquí, dudas, tampoco atención. Bueno, una pregunta para Miriam y Susana, sobre todo, ¿cómo es este punto de convergencia? ¿Cómo es que este momento en el que ustedes se dan cuenta que hay puntos comunes en los que ustedes están abordando sus temas que, pues sí, en apariencia se ven como disímiles, como yendo hacia diferentes lugares, pero donde la parte importante está justamente en la discusión, en el análisis y en la interpretación? ¿Cómo es que esto compenetra en sus propias investigaciones? ¿Cómo se autocompre? Bueno, eso que dije. Ustedes más. Adelante. Bueno, pues yo creo que uno de los primeros puntos de coincidencia fue cuando Susana me empezó a hablar de cómo al final este acto de la devoción es una proyección de algo, una imagen que la gente se hace cuando está frente a una imagen, se crea. Y entonces yo empecé a encontrar esos hilos que me llevaban hacia sistemas de investigación, porque es una creación de futuros lo que al final se está haciendo. No es como que haya un carácter novedoso, sino que se está apelando a una reconstrucción, a una resignificación, pero yo diría personalmente que el punto clave de encuentro sería en esa proyección de futuros. Las imágenes que yo encuentro en la devoción es eso, una representación que apela al futuro, a un futuro posible, a un futuro esperanzador. Y en el caso de los elementos cienciaficcionales y cómo se usa en el arte contemporáneo, es una proyección de futuros que está apelando a lo que actualmente ocurre, las problemáticas sociales, económicas, políticas que están permitiendo pues, que por medio de, quizá de tecnología, de inteligencia artificial, se recreen motivos plásticos de representación diversa. Bueno, sí. Y para completar, digo ya, yo creo que coincido, ¿no? con eso. Además, bueno, en las clases que tomamos juntas, pues todo el tiempo estamos dialogando, ¿no? Los proyectos de cada quien, de cada persona en el grupo. Y pues, inevitablemente hay puntos de encuentro, ¿no? Pero con todas las compañeras y los compañeros también. A pesar de que sean tan diversos, ¿no? Encontramos ahí, sobre todo, por ejemplo, nosotras que en el caso de Miriam trabaja también con el tema de curaduría, ¿no? Que tiene que ver con disposición de objetos artísticos o no en el espacio, ¿no? Bueno, en su caso son también devocionarios, ¿no? Y en mi caso, bueno, que trabajo con la imagen, ¿no? Y otras personas que están trabajando también con, a lo mejor no la imagen propiamente, pero sí una autoimagen, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De la persona, ¿no? Con autobiografías también. Entonces creo que individualmente pues hay puntos de encuentro, pero en este tema particular, ¿no? Que tiene que ver con la proyección de futuros, pues claro, hay elementos ahí de esperanza, ¿no? También en la ciencia ficción, sucede mucho con el tema de las utopías sobre todo, pero también pues hay un tema de la imagen, ¿no? Hay un tema en el que el arte contemporáneo entra también de manera como un poco en el trabajo de Miriam pues a través de la curaduría, ¿no? Y en mi caso pues de un análisis más puntual y no solo descriptivo, ¿no? Sino también ya un poco más hacia la crítica, ¿no? Que se hace desde la imagen. Y
pues eso, ¿no? Creo que ahí están los puntos, de repente son temas muy distintos, porque yo trabajo con androides y Miriam con monjas. Y es muy chistoso porque también es como, sí, nos hacen la pregunta, ¿no? Como en dónde coinciden, ¿no? Y creo que fue un ejercicio, a manera de experimento, ¿no? También. Y creo que suma. Y también como suman las conversaciones, ¿no? Que tenemos todas las clases ahí en el doctorado. Bien. Preguntas, comentarios, dudas, alguna cuestión que quieran. Aquí, Sam, aquí hay una duda. Excelente. Respecto a lo de las imágenes, por ejemplo, ¿cómo le haces con el choque de culturas? Sí dejaste claro de que te enfocas más de un aspecto, pero por ejemplo, si nos enfocamos en los elementos, por ejemplo, el color rojo, en ciertas culturas es violencia y otras cosas que se pueden ver como malas, mientras que en otros quiere decir riqueza, buena fortuna. Ahí, ¿cómo le encuentras una solución para encontrarle un punto medio o incluso un punto definitivo? Sí, en ese, vaya, allí interviene muchísimo lo que es la curaduría. Lo que yo estoy proponiendo es que el trabajo de curaduría lo realizan en buena parte las monjas, y son ellas quienes van como trazando una narrativa de qué sí, qué no. Por ejemplo, ahora que mencionas los colores, hay colores que ellas no aceptan que la gente coloque a los santos, entonces ya eso como que lo van definiendo. Está todo muy basado en una tradición iconográfica que también pues me ayuda a mí a hacer una interpretación mucho más exacta, más adecuada, pero por otro lado también habría y estoy cada vez encontrando una situación de consumo, es decir, la gente que asiste a esa capilla tiene cierto estatus económico, en San Juan del Río, que es una zona industrial, entonces su entorno lo trae a la capilla, y lo que yo observo en el mercado, como flores, como luces y demás, eso es lo que veo que la gente coloca en estas figuras pues sí, religiosas. Entonces, más bien me dejo llevar por lo que ya existe y solo me dedico a interpretar. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces se abre el micrófono para ustedes para un cierre. Si gustan hacerlo, si no, no lo hagan, no es obligatorio. Pero no sé si gustan hacer un cierre de 2 minutitos nomás para que nos alcance el tiempo, porque sigue una mesa un poco más adelante. Entonces, no sé, Antonio, si quieras hacer algún comentario o alguna cuestión. A ver, adelante. Está todo clarísimo, la verdad, y simplemente dar las gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Cintia, ¿quieres hacer algún cierre, comentar algo? Pues bueno, de mi parte, yo realmente invito a todo el público, a los oyentes y demás, o sea, realmente como el perderle el estigma y el miedo a esta herramienta, realmente puede ser bastante fácil y, bueno, ya es accesible, ¿no? Más que antes, más que hace un año que empecé de hecho la investigación. Entonces, o sea, utilizarla ya sea, no necesariamente por ocio, pero pues también, que se dediquen a explorarla y pues a utilizarla en el día a día. Y sí, no depender de ella, pero aprender que es ya una herramienta más en nuestra vida cotidiana y que está para quedarse. Ya sería todo. Gracias. Adelante, pues. No vale. Estefanía, adelante, no sé si quieras hacer un comentario rápido para cerrar. Solo agradecer. Solo agradecer. Muy bien, gracias. La verdad, Angélica. Pues nada, agradecer al comité organizador, a toda pues sí, quienes organizaron este evento para poder tener la oportunidad de conocer los temas de investigación, a las compañeras y participantes. Muchas felicidades también por sus temas y gracias, Alex. No, pues nada, también agradecer, muy interesante todo. Igual,
Pues muchas gracias a la moderación también de la mesa, a las personas que están a distancia, igual muy interesante ambas ponencias. Me hubiera gustado platicar más, ¿no? Pero siempre el límite de tiempo. Muchas gracias. Es el asunto con esto de los simposios y siempre el tiempo nos come, pero bueno, así es parte del show. Un aviso rápidamente para las constancias, se van a entregar de la siguiente manera. Las participaciones en modalidad virtual se entregarán vía chat de Zoom, entonces ahorita se las van a estar enviando a Antonio y Estefanía, y las participaciones en modalidad presencial se entregarán vía correo electrónico, ¿sabe? Por otro lado, se les invita también a quedarse y a continuar con las actividades de este interesantísimo simposio, primer simposio internacional de estudiantes investigadores en artes y humanidades. Y la mesa que sigue, bueno, hay dos mesas, la mesa 10 en el Auditorio Felipe de las Casas, que trata sobre música, y la mesa 11, también muy interesante, con distintos temas muy relacionados con las artes visuales y las hibridaciones artísticas, donde se hablará de paradigmas y tendencias actuales. Entonces, estas mesas tendrán lugar a las 12 del día y terminan a las 14 horas. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que sigan disfrutando de este interesantísimo y muy padre evento. Gracias, hasta luego.